Muy buenas tardes con todas y todos. En nombre del doctor Eduardo Muda Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada una y cada uno de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia que presentaremos esta tarde lleva como título Nuevos horizontes en la teoría del delito, entre el finalismo y el funcionalismo. El propósito es examinar la evolución doctrinaria del derecho penal a partir del diálogo y la tensión entre las concepciones finalista y funcionalista de la teoría del delito. Se analizarán los aportes, límites y proyecciones de ambos enfoques en la configuración de la imputación penal, la responsabilidad subjetiva y la interpretación de la acción delictiva en los contextos contemporáneos. Asimismo, se reflexionará sobre la necesidad de una visión integradora que permita adaptar la dogmática penal a los nuevos desafíos sociales, tecnológicos y jurídicos del siglo XXI. Para la presentación de este importante tema, contamos con la participación de un destacado especialista en materia penal, el doctor Elki Villegas Paiva. Muchas gracias, estimado doctor, por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Nuestro expositor invitado es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y máster en políticas anticorrupción por la Universidad de Salamanca en España. Cuenta además con un curso de especialización en fundamentos y principios del derecho penal contemporáneo por la Universidad Externado de Colombia. Ejerce la docencia en los niveles de pregrado y posgrado en reconocidas universidades del país, entre ellas la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, la Universidad Señor de Zipán, la Universidad Nacional de Cajamarca y la Universidad César Vallejo. Ha desarrollado también labores académicas en la Universidad de San Martín de Porres, filial norte, y en su alma mater, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se ha desempeñado como jefe del área penal y director ejecutivo de las revistas Gaceta Penal y Procesal Penal y Gaceta de Litigación Penal de la editorial Gaceta Jurídica. Asimismo, ha sido consultor externo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente es director de la firma Villegas Paiva Defensa Penal y Compliance, destacando además por ser autor de diversas publicaciones y artículos jurídicos citados por diferentes instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la República. Su experiencia en esta temática, sumada a su compromiso con la formación jurídica, sin duda hacen de su presencia un aporte fundamental en el presente espacio académico. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer conectados por lo menos el 90% del tiempo total de la conferencia. Resaltamos asimismo la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de aproximadamente 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a las preguntas que puedan formular a través de la opción Preguntas y Respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido invitado por su valiosa contribución académica. Doctor Villegas, bienvenido a los Martes de Justicia. 841 personas lo escuchan atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, ¿no? Y por la invitación al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a todos los que se dan un tiempo para escucharnos y doblemente feliz también por el tema que me han propuesto desarrollar en esta tarde, ¿no? Así que ustedes me indican y comenzamos. Voy a compartir pantalla para empezar con la exposición de este tema. Bien. El tema que vamos a abordar, justamente como ya le habían hecho mención, es los nuevos horizontes de teoría del delito entre el finalismo y funcionalismo. Y les decía justamente eh, eh, realmente la satisfacción de que se me haya invitado para tratar un tema que aparentemente el día de hoy ya no está de moda, pero que definitivamente se sienta o debemos todos conocer porque marca pues estas cuestiones doctrinarias, los avances o retrocesos en la aplicación racional del jus puniendi estatal, ¿no? Entonces, en el tiempo que nos queda, vamos a tratar de señalar los puntos más relevantes, obviamente, ¿no? Eh, señalando estos ítems,
Está claro que no podemos entrar a profundidad a cada uno de los puntos que ha desarrollado tanto el finalismo como el funcionalismo y las diversas corrientes que se han creado alrededor, o subcorrientes que se han creado alrededor de ellas, debido pues al tiempo justamente que tenemos en esta tarde, pero vayamos sobre ese punto, ¿no? Y lo primero que debemos recordar, habida cuenta que este es un público en donde tengo entendido que entran estudiantes de Derecho, ciudadanos en general, y por supuesto también especialistas en la materia, es recordar cómo el Estado ha evolucionado para tener hoy en día el monopolio del ejercicio de la violencia estatal, es decir, esta violencia que busca controlar el crimen, ¿no? Y actualmente el Estado, a través del ejercicio de este poder punitivo, una vez que dentro de la evolución histórico-social nos damos cuenta de que en un primer momento las víctimas eran las que podían ejercer, por ejemplo, su derecho a o entre comillas, su derecho a la venganza privada. Luego, cuando las se van uniendo en clanes, finalmente llega al Estado, se conforman sociedades, luego se convocan a representantes de los que conforman estas sociedades, se va creando el Estado y el Estado se irroga esta facultad de ejercer y también de poner límites a los atentados contra derechos o bienes de las determinadas personas, ¿no? Hace así que actualmente el Estado cuenta con tres monopolios. Uno, elabora las leyes penales, es decir, es el Estado, es el único que dice qué comportamiento va a ser elevado a la categoría de un hecho delictivo. Es por un lado. No existe otra rama, no existe otra forma de cómo se puede considerar que un comportamiento va a adquirir la condición de hecho delictivo, sino que tiene que ser el Estado. Y ojo, cuando hablamos de leyes, decimos de leyes en sentido estricto. En la actualidad está claro que una ordenanza municipal no puede establecer qué comportamiento es delictivo, sino que únicamente la ley en sentido estricto o en todo caso a través de la delegación de funciones, ¿no? Para que lo haga el Poder Ejecutivo, ¿no? A través de los decretos legislativos. Pero el Estado no solamente es el único que puede considerar o determinar qué comportamiento va a adquirir la condición de ser considerado delito, sino que a su vez es el único también que va a poder aplicar estas leyes penales de forma legítima. El Estado es quien va a señalar quiénes son los órganos, quiénes son las instituciones que pueden perseguir el delito y cómo debe ser aplicado y en qué condiciones va a ser aplicado. No tenemos el derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal, el derecho de ejecución penal. Y ahí justamente entra ya también este tercer monopolio que es sobre cómo se debe de realizar esta aplicación, ¿no? Esta aplicación de esas leyes penales. Entonces, estos tres monopolios que conforman, por así decirlo, la fuerza punitiva que ejerce el Estado a través de los comportamientos delictivos, trae a colación que este poder debe estar rodeado de ciertos límites. Unos serán los principios, en el marco del proceso serán las garantías, pero también existe un límite fundamental que es conocer acerca de cómo ser o cómo se debe determinar que un comportamiento deba ser considerado delito, ¿no? La resolución de un caso penal no solamente se trata de un simple conocimiento de técnicas de litigación, sino que además requiere de mucho conocimiento, de mucho bagaje teórico jurisprudencial que permita la racionalidad, tanto en la aplicación de la ley penal como también en la elaboración de leyes penales. Y justamente los temas que se van a abordar en esta tarde, como es cómo se constituye, cómo se configura, cómo se entendió un delito en la época del finalismo con su máximo representante Hans Welsel, y sus seguidores, por ejemplo, en España, como Cerezo Mir, Luis Gracia Martín, ¿no? O las corrientes funcionalistas, hablemos de Klaus Roxin, Walter Jacobs, ¿no? Sin descuidar a otros representantes como Inés Pupe, ¿no? Que permiten todas sus obras, toda esa teoría que han creado, permitir una aplicación predictiva de las leyes penales. Entonces, cada una de esas concepciones también ha dado lugar a que en los últimos decenios o siglos estas leyes sigan esa determinada concepción. Creo que es muy conocido por todos, por ejemplo, que el Código Penal peruano sigue, por supuesto, una corriente bastante finalista, al margen de que con posterioridad a finales de los años de 1990, ¿no? Hacia estos últimos
décadas, no hablamos máximo de unas 3 décadas, en donde recién irrumpe con fuerza para el caso peruano la teoría del funcionalismo, ya sea en la vertiente roxiniana o en la vertiente jacobiana, ¿no? Pero el código en su momento, cuando se promulgó, seguía una corriente netamente finalista y aún hay varios tipos penales que están regulados en el código, donde ponen, por ejemplo, el énfasis en ese sentido que debe tener la acción, ¿no? La acción jurídico-penal. O sea, se pregunta si el sujeto quiere, quiso, entonces, al poner ese énfasis del sentido final de acción, podemos darnos cuenta de que alberga pues una concepción finalista del delito. Entonces, estas teorías, estas corrientes dogmáticas, es lo que va a dar sustento a la creación y a la aplicación de la ley en el ámbito jurisprudencial. Y estas teorías obviamente son elaboradas por parte de la doctrina, por parte de la dogmática penal, el llamado quehacer científico dentro del ámbito penal. Veamos un detalle sobre este punto, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos o qué decimos, ¿no? Cuando decimos derecho penal, ¿no? Porque a veces se pueden confundir el término cuando, o a qué hacemos referencia cuando hablamos de derecho penal. Y ahí tenemos que ver que esta es una expresión polisémica, ¿no? Con derecho penal, por un lado, nos hacemos referencia, por así decirlo, a la propia ley penal. ¿Qué dice el Código Penal? Ahí estamos hablando del derecho penal en sentido objetivo, a las leyes penales, ¿no? Creado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo. Pero otro sentido en el que se expresa el derecho penal también es ese poder de sanción, ¿no? O sea, desde el aspecto subjetivo, el poder que tiene el Estado para sancionar, y ahí es lo que conocemos, lo que nos enseñan en los primeros ciclos del derecho, que es el jus puniendi, ¿no? Esa facultad de castigar que tiene el Estado. Oye, ¿el Estado castiga la pornografía? Sí, la castiga. Ah, jus puniendi en sentido subjetivo. ¿El derecho penal regula el delito de pornografía? Sí, lo regula. Derecho penal en sentido objetivo. Miren, ¿eh? Entonces, derecho penal objetivo son las leyes penales, derecho penal punitivo, subjetivo, es el poder punitivo, el jus puniendi, esa facultad para perseguir y sancionar el delito a través de las agencias creadas para tal propósito. Y una tercera expresión que cuando hablamos de derecho penal es cuando hablamos acerca del razonamiento que se hace para entender las leyes penales. Y ese razonamiento es justamente lo que hoy se conoce como dogmática penal. La dogmática penal, tal como colocan las diapositivas, es el cuerpo técnico obtenido del razonamiento científico realizado al derecho positivo mediante la interpretación, sistematización y crítica de la norma. Miren la importancia de este punto y que a veces se suele perder el norte. Entonces, cuando se va a elaborar una ley penal, se necesita, se convoca, es necesario conocer la dogmática existente sobre tal tipo penal. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Por ejemplo, les decía, el derecho penal objetivo. ¿El derecho penal regula el delito de pornografía? Sí, lo regula. Ah, derecho penal sentido objetivo. ¿El derecho penal sanciona? ¿Tiene el poder de castigar a quien cometa un acto de pornografía? Sí, derecho penal sentido subjetivo, de perseguirlo a través de la policía, a través de la fiscalía, a través del poder judicial. Derecho penal sentido subjetivo. Pero si decimos nosotros, ¿qué es la pornografía? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con este delito? Esa respuesta nos la va a dar la dogmática. Cuando nosotros abrimos nuestro código penal y el código penal nos dice todo comportamiento será sancionado, todo comportamiento doloso o culposo, el concepto de dolo y el concepto de culpa es elaborado por la dogmática. El Código Penal no nos define qué es el dolo, el Código Penal no nos define qué es la culpa, sino que tenemos que recurrir a la dogmática. Entonces, vean la importancia. Quizás nosotros estudiamos, por ejemplo, figuras como la imputación objetiva o modernas tendencias dogmáticas, ¿no? De repente hemos escuchado hablar de la figura de la ignorancia deliberada, conceptos que son traídos de repente de otros lares, que son impuestos en el modelo europeo continental y que son desarrollados por la dogmática. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para ejercer el derecho penal, cualquier rama del ordenamiento jurídico, no es suficiente o no basta con memorizarse unos cuantos artículos. El derecho penal es esa expresión que nos permite interpretar, comprender, razonar
Y la única forma de que se ejerce ese razonamiento es a través del ejercicio de la dogmática, porque va a permitir comprender los alcances y los límites de cada institución jurídica. Y es esa dogmática, al pretender sistematizar ese comportamiento, al pretender darle esa figura de racionalidad, de objetividad y de predictibilidad en la forma en cómo se va a aplicar las leyes penales, es que en ese devenir se han ido creando diversas corrientes doctrinarias, ¿no? Diversas corrientes dogmáticas, cada una basadas quizás en distintos puntos, distintos enfoques, ¿no? Pero no perdamos de vista justamente todas estas corrientes parten de la dogmática penal, que a pesar de la discusión que exista para nuestra parte, consideramos que la dogmática sí es ese saber científico, ¿no? Porque estudia al poder punitivo, elabora conceptos que parecieran muy abstractos, ¿no? Ignorancia deliberada, error culturalmente condicionado, error de prohibición, error de tipo, delitos preterintencionales, pero que tienen una finalidad eminentemente práctica porque siempre la realidad, como si se supera la ficción. Y cada vez que se generan diversos casos que no han sido debidamente analizados o tratados por la dogmática, se genera un caos en la aplicación del derecho penal. O a veces se generan lagunas de impunidad o no se sabe cómo resolver supuestos. Entonces, la dogmática ayuda a esa solución, por un lado, a prever posibles cuestiones o prever posibles soluciones a cuestiones problemáticas que se puedan suscitar en la praxis judicial, o a la vez también intentar dar solución a problemas que ya se presentaron y que no fueron previstos en su tiempo. Por ejemplo, en el ámbito peruano, cuando se adopta la corriente del funcionalismo a través de la figura de la imputación objetiva, quien primero trata esa problemática y la centra y resuelve casos es la propia jurisprudencia, ¿no? Y después de que más bien la jurisprudencia, la Corte Suprema, entonces aplican las figuras o los institutos de la imputación objetiva, es que recién la dogmática penal peruana se adhiere a ese estudio y empieza a profundizar esos estudios de imputación objetiva, imputación subjetiva. Pero por eso es necesario justamente reconocer el papel preponderante e importante y fundamental que se ejerce la dogmática y estas corrientes dogmáticas que van a, como repito e insisto en esto, delimitar, verificar y controlar la aplicación de las leyes penales. Está claro que esto no siempre ha sido así. Nosotros nos remontamos de repente desde el derecho romano, pasando muy rápidamente de los siglos, nos damos cuenta de qué cosa. Primero, no la época, ¿no? De la codificación, la época de los glosadores, y recién después vino el arte de interpretar, comprender y determinar cada categoría del delito. Es más, si nosotros hacemos un recuento histórico, vamos a dar cuenta que cuando se empieza el periodo de la codificación penal, primero surge la que hoy conocemos como parte especial. O sea, los códigos penales primero solamente consideraban o regulaban lo que hoy llamamos delitos, ¿no? Homicidios, violaciones, robos, hurtos. No había esa parte general, porque esa parte general ya buscaba sistematizar las características generales que debería tener todo hecho delictivo en particular. Entonces, cuando se ve esa necesidad de querer sistematizar, de querer generalizar conceptos para hacer más predictibles las resoluciones, también de alguna manera más sencilla, entonces es que se va gestando esta dogmática y esa dogmática da lugar a que se geste también toda una parte general del derecho penal. Y hoy día en los códigos, como hemos visto, si abrimos el Código Penal peruano, lo primero que vamos a encontrar que es la parte general. Y luego recién encontramos la parte especial. Y además en los estudios de pregrado, primero siempre estudiamos la parte general, luego la parte especial. Pero miren ese devenir histórico. Antes, por así decirlo, de 1850, cuando recién a finales del siglo XIX, ¿no? 1880, 1890, se empieza a gestar recién la teoría del delito. Hasta antes de esa época, el derecho penal más era una razón intuitiva, ¿no? Al sentir o parecer de quien resolvía el conflicto. Pero luego cuando se van gestando las posturas dogmáticas, es que se va señalando precisamente esta racionalización que da pie a esta parte general del derecho penal, generándose principios, categorías del delito, consecuencias jurídicas del delito, todo, al final de cuentas, viene a ser una elaboración dogmática. Y ahí encontramos precisamente
que la principal elucubración o desarrollo de la dogmática penal es la teoría del delito. Y esta teoría del delito responde, obedece pues a una finalidad de sistematizar. Es por eso que ahí se colocó la pregunta, ¿por qué un sistema del delito? O sea, ¿es necesario realmente contar con todo un sistema, con toda una serie de criterios, figuras e instituciones estratificadas para poder sostener que un sujeto ha incurrido en un hecho delictivo? De repente alguien hoy en día, quizás con el crecimiento de la delincuencia violenta en nuestro país, y también podríamos decir incluso de la delincuencia de cuello blanco, ¿no? La delincuencia económica. Es necesario todo un sistema que de repente ahí puede parecer eso más bien limita o estorba a la aplicación más eficaz y más célere del derecho penal. O sea, hablo de derecho penal en sentido objetivo, de la aplicación de las leyes penales. Y la respuesta es que no, porque volveríamos al estado del terror, donde al sentir o parecer quizás de determinadas autoridades, funcionarios, aplicadores, el derecho penal se aplicaría de una manera arbitraria. Estas categorías nos permiten al menos conocer cuándo estamos ante un hecho delictivo, por qué razones, por qué circunstancias, cuándo de repente existe una situación de exoneración de la responsabilidad penal, ¿no? Porque nadie está exento, ojo, de ser investigado, procesado por un eventual hecho delictivo o por un presunto hecho delictivo. Y justamente esta teoría también nos permite ejercer un derecho de defensa, ¿no? Vamos a suponer, se le está imputando a un sujeto el delito de colusión, pero sabemos que por la dogmática el delito de colusión requiere de que se configure lo que se entiende la concertación. Entonces, pues va a ser necesario precisamente que vayamos a la dogmática para ver qué es lo que se entiende por concertar, cuál es ese alcance, esos límites, ¿no? La concertación, por ejemplo, no puede ser solamente en sentido positivo en un hacer, o también se podrá llegar a un acuerdo en sentido negativo, en una omisión, ¿no? Todas esas cosas que ya ha ido respondiendo la dogmática y la jurisprudencia. Ahora bien, entonces, centrando esta primera parte introductoria, debemos decir la importancia de conocer y profundizar en los estudios de la teoría del delito, ¿no? No se trata de un mero ejercicio académico, sino que es una herramienta fundamental del Estado de Derecho, del Estado constitucional de derecho. Como repito, el conocer y saber en qué consiste, por ejemplo, la categoría de la tipicidad, en qué consiste la categoría de antijuricidad, de la culpabilidad, va a permitir el ejercicio también del derecho de defensa. No, yo realicé tal acto, es cierto, pero lo hice en legítima defensa, ¿no? Ocurrió tal acto, pero se actuó en un estado de miedo insuperable. O el sujeto fue instrumentalizado, es cierto, él llevó de repente el frasco o el refresco con veneno hacia la víctima, pero solo fue instrumentalizado, no sabía, era un inimputable. Oye, él es cierto, él no ejecutó directamente el delito, no jaló el gatillo, pero él dio la orden. Y acá estamos ante qué cosa? Ante una autoría mediata por aparatos organizados de poder. Entonces, todas esas son desarrollos dogmáticos propios de la teoría del delito, este sistema de la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito tiene unos elementos actualmente que todos conocemos, ¿no? Acción típica, antijuría, culpable, pero también tiene su grado de desarrollo, el famoso intercrímenes, ¿no? Y también tienes las formas en que se puede determinar la imputación a los sujetos que han intervenido en ese hecho, ¿no? Las figuras de la autoría y la participación conforman el sistema diferenciado de intervención delictiva que sigue nuestra legislación penal peruana. Entonces, miren toda esta importancia que a veces no le damos y que a veces estamos tan apresurados quizás en llevar a cabo, ¿no? A veces digo a mis estudiantes, la importancia, la necesidad de conocer y de resolver casos argumentando desde el punto de vista de la teoría del delito, ¿no? Con esta potencia argumentativa de la teoría del delito. ¿Sí? Es todo un edificio conceptual
que obviamente requiere de un profundo análisis, estudio y desarrollo. Y hoy ya vamos a ver, ¿no? Rápidamente, dice, cómo es que ha ido evolucionando desde que se van gestando los primeros pasos de la elaboración de esta teoría del delito, entiéndase desde sus elementos, o en la parte de los elementos de la teoría del delito, hasta arribar a lo que hoy conocimos al menos como doctrina mayoritaria en el Perú, y quizás también en otros países, como es la doctrina del funcionalismo, ¿no? El teleológico, ¿no? Político criminal de Klaus Roxin, o este llamado funcionalismo que en un momento se fue llamado radical, ¿no? O sistémico, defendido por Gunther Jacobs. Entonces, para entender las dos posturas últimas o más relevantes en el campo de la teoría del delito, que es la teoría finalista y la teoría funcional, no podemos olvidarnos también de la base, ¿no? Del primer desarrollo de la teoría del delito, conocido a través de la teoría causal. El causalismo, ya sea en sus vertientes, causalismo naturalista o causalismo valorativo, que fue el primer desarrollo histórico que trató de sistematizar esta teoría del delito. Luego, finalmente se produce la evolución hacia el sistema final del delito y termina en el sistema funcionalista, al menos hasta la actualidad. Claro está que tienen teorías particularizadas o diversos matices dentro de cada una de estos tres paradigmas, ¿no? Sin embargo, suelen subsumirse dentro de uno de ellos, ¿no? Como decía, el funcionalismo de Klaus Roxin guarda serias distancias del funcionalismo sistémico de Gunther Jacobs, pero finalmente es por la base en la que parten, esta es por la función que cumpliría el derecho penal, sistema de protección de las categorías del delito, y por el corte sociológico que tienen estas tendencias, es lo que nos permite, pues, subsumirlas dentro de un mismo paradigma, ¿no? El paradigma funcionalista. Pues este es el bosquejo general, ¿no? Para que se entienda, por eso se ha colocado acá en esta diapositiva este bosquejo, ¿no? El causalismo, en donde se analiza el ser. Es decir, el causalismo parte de la idea o se basa en las ciencias positivas, en las ciencias exactas, ¿no? Por eso colocó el causalismo parte o toma como base el positivismo científico del siglo XIX. Pues la acción en este punto era, por ejemplo, ser comprendida como el cambio que se producía en el mundo exterior. Y hablamos primero de un primer causalismo que hace alusión aquí, un causalismo naturalista que incluso en un primer momento hablaba o traía o consideraba a un causalismo bajo el principio de la equivalencia de las condiciones, donde toda causa o todo aquel que causaba una causa generaba, ¿qué cosa? Era considerado ya responsable del hecho delictivo. No había una delimitación o límite entre las causas inmediatas, de que por obras del puro causalismo, o sea, de las leyes científicas, había intervenido en el hecho delictivo, ¿no? Eso lo vamos a ver un momentito con más detalle, pero quiero dejar sentado este esquema para poder comprender y saber desde dónde nos estamos moviendo. Causalismo, analiza, partiendo del positivismo científico, analiza a la realidad concreta, natural, no valorativo, así se regía por las leyes de la naturaleza para determinar si se configuraba o si estamos ante un hecho delictivo o si no estamos ante un hecho delictivo. El concepto clave, me he colocado acá, el delito es una causación objetiva de un resultado en el mundo exterior. Miren, el delito es una causación objetiva de un resultado en el mundo exterior. Es la causa. Está claro que en primeros términos, en sus orígenes, este causalismo naturalista solo entendía a la acción, es decir, a un hacer, a la figura comisiva del delito, sin abarcar a los supuestos de omisión, ni propia ni impropia. Miren, obviamente con el correr del tiempo se evoluciona y se pasa al paradigma de la concepción finalista del delito. Se parte también del saber ontológico, el deber ser ontológico, perdón, lo que debe ser, el plano también de la realidad,
partiendo que hay conceptos prejurídicos inamovibles, que solamente el derecho se abarca a su ámbito de protección, algo que Hans Welsel denomina las estructuras lógico-objetivas, ¿no? O sea, provienen de la naturaleza, son objetivas, están allí, y el derecho no puede cambiarlas, sino que se parte de ellas para luego determinar la intervención del derecho penal. Y el sentido finalista obviamente radica más en ese sentido, en ese carácter de sentido final, es decir, de sentido intencional del sujeto. O sea, en ese querer, por así decirlo. Miren, ¿eh? En ese querer. Y luego viene el sistema funcionalista, ¿no? En la época actual o contemporánea, ¿no? Eh, ya en sus principales representantes con Claude Roxin y Gunter Jacobs, ¿no? Claude Roxin trae los aportes, por ejemplo, de la imputación objetiva en el ámbito civil de Karl Larens, de Georgia Honing, para traer esos criterios de imputación y llevarlos al campo penal, ¿no? Década de 1960 se va imponiendo este carácter funcional basado sobre todo en el carácter sociológico, ¿no? Por un lado, eh, Parson, Merton, ¿no? en, mayormente en esas categorías sociológicas. ¿Por qué? Porque el derecho en el sistema funcionalista parte justamente de la función. Y aquí el detalle, a diferencia del sentido funcional o el sentido final, es que el funcionalismo le va a dar este toque valorativo o normativo valorativo, donde la causalidad, por ejemplo, va a ser la base de la imputación, pero ya no lo es todo. ¿La causalidad va a ser considerada como el primer peldaño para poder imputar responsabilidad penal? Sí, pero no va a ser considerada como un supuesto de hecho delictivo, sino que requiere pasar los otros filtros, requiere pasar los otros filtros de imputación objetiva. Riesgo prohibido, principio de confianza, prohibición de regreso. Y Jacobs lleva más allá esa postura sociológica, hablando inclusive de qué cosa, de la teoría del rol social, ¿no? El famoso rol social. ¿Qué es lo que se nos dice? Si un sujeto, por ejemplo, ¿no? Adelantando un poquito de la teoría de la imposición objetiva, si un sujeto coadyuva con su comportamiento, coadyuva causalmente, es decir, ayuda de forma causal, no digo casual, digo causal, a la comisión de un hecho delictivo de otro, pero el que ayudó, no se apartó de su rol social, no podrá ser considerado responsable penalmente. O sea, miren la diferencia entre, de lo que hemos dicho ya rápidamente, entre el causalismo con el funcionalismo. La teoría causal naturalista ha dicho, sí, sí debe responder penalmente. ¿Por qué? Porque es causa de ese sujeto, de ese hecho. En cambio, pues dice, no, sí lo causó, pero ese es solamente parte desde el punto de vista naturalista. Acá estamos imputando, atribuyendo en sentido normativo, generar ese análisis de del disvalor, lo que se conoce, ¿no? La acción disvaliosa. Mire, en cambio el causalismo naturalista no tenía ningún límite, ¿no? Tanto es así que incluso se ha dicho en algunos manuales, ¿no? De derecho penal que la responsabilidad, ¿no? Si no existiera esta figura, por ejemplo, de la prohibición de regreso, podría llegar hasta atrás, ¿no? A los padres del sujeto que cometió hecho delictivo, a los abuelos, y no sé, y parafraseando a Gunter Jacobs, la responsabilidad, si fuera solamente netamente causal, tendría que llegar en un momento, causal naturalista, tendría que llegar en un momento hasta Adán y Eva, ¿no? Entendiendo que es parte de que ellos serían los primeros hombres de la Tierra, entonces ellos fueron los que generaron los demás seres humanos, esos se reprodujeron, hasta que finalmente llegó a existir en este planeta el sujeto que cometió ese hecho delictivo. Entonces, todo es causa de todo, ¿no? Mire, el funcionamiento dice, no, un momento, hay un límite de atribución. El Roxino se habla, por ejemplo, del sentido de fin de protección de la norma, ¿no? Algo que te lo puso en su momento también, por ejemplo, Jean Borna Mordé, el maestro español, ¿no? El sentido de fin de protección de la norma. También, ¿no? Y aquí viene ese detalle, ¿no? Pues si se me voy a olvidar después. Justamente, mientras Roxin desarrollaba su teoría de la imputación objetiva, Jim Bernard, por ejemplo, en España le llamaba reprochabilidad objetiva, cada uno desarrollando por su lado.
Luego ya conocen ambas teorías, ¿no? Ambos se conocen, y finalmente Gibran también decide cambiar ese sentido de reprochabilidad por el sentido de imputación objetiva. Pero miren ese marco de desarrollo. Entonces, en estas posturas o estas corrientes dogmáticas, obviamente se rigen por la dialéctica, ¿no? Esta discusión de ir y venir, ¿no? De proponer, de modificar y de generar tal vez por un tiempo determinado hipótesis o síntesis válidas por ese periodo histórico para resolver los hechos delictivos, pero que luego con el pasar de los años se va modificando, surgen nuevas corrientes que tratan de dar una mayor racionalidad al sentido interpretativo de la ley penal. Entonces, por ejemplo, puesto, ¿no? Surge el sistema clásico, luego el sistema neoclásico, que trata de subsanar las alteraciones del sistema clásico, el finalismo que impugna, ¿no? Como dice, o sea, va en contra de la ceguera valorativa del causalismo, porque decía que el causalismo retrocedía al infinito. Y el funcionalismo, que también critica esa rigidez ontológica del ser, sentido y finalidad, para decir, no, no todo puede responder por ese sentido ontológico, sino que es necesario poner límites, porque de lo que se trata es de imputaciones, de atribuciones, ¿no? Con ese hecho, entonces, tenemos acá, por ejemplo, una síntesis de ideas, ¿no? El causalismo tenía como objeto al hecho natural, la modificación del mundo exterior, por lo tanto, el delito era considerado, ¿qué cosa? Un movimiento corporal que causa un resultado. Por lo tanto, seguía la ley de la física nada más, ¿no? Primero ya venía la causalidad, y que ves a las condiciones, luego va la teoría de la causalidad adecuada, ¿no? La causalidad preponderante, de otros supuestos. El finalismo, por el contrario, sostiene que ese hecho, todo hecho, es una expresión de sentido, es decir, de lo que el sujeto quería hacer, ¿no? De lo que el sujeto buscaba realizar, ese sentido final de la acción. El funcionalismo, por el contrario, parte del sentido comunicativo de la ley y de la norma, ¿no? En el punto de vista jacobiano, por ejemplo, se dice que el delito no es más que la defraudación de una expectativa normativa a través de una causación evitable. O sea, existe una expectativa de fidelidad al derecho, por ejemplo, lo que dice Gunter Jacobs, ¿no? Esa fidelidad a esa norma. Ojo, no digo ley penal. Diferenciamos ya desde Carl Winding, que manejaba la distinción entre norma y ley, ¿no? Norma es lo que está implícito, pero no está desarrollado de manera explícita en la ley penal. Y la ley es esa expresión de la norma, ¿no? Por ejemplo, la ley dice, artículo 106 del Código Penal peruano, el que mate a otro será sancionado, con pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Esa es la ley penal. Y el sujeto para que sea sancionado penalmente debe cumplir con lo que dice la ley, ¿verdad? Penal. No la viola la ley penal, la cumple. Porque si él incumple lo que dice el artículo 106 del Código Penal, o sea, si un sujeto no mata a nadie, pues no va a poder ser sancionado penalmente por el delito de homicidio. Entonces, el sujeto cumple con la ley penal. Pero lo que está violando es la norma, esa norma que se ha creado imaginariamente en este contrato social que han firmado todos los ciudadanos, ¿no? En el que se establece esa norma, por ejemplo, de prohibido matar, ¿no? Esa es la norma, que no está expresa en la ley penal, pero la ley penal se rige por esa norma. Entonces, el funcionalismo dice, no, lo que se puede decir es esa expectativa, o sea, el sujeto que comete un delito defrauda ese criterio, esa expectativa que se tiene de que él va a respetar la norma. Y lo defrauda a través de un comportamiento que le era evitable. O sea, podía actuar conforme a derecho y no lo hace. Y como repito, este funcionalismo parte de posturas sociológicas. Sociológicas. Miren, por razones de tiempo, ya he dicho lo básico, lo importante sobre el causalismo, vamos a ir ya hacia el sistema finalista. Y decíamos, una vez que se supera el causalismo, que se le critica, ¿no? Hans Wells es el máximo representante de esta corriente o de este paradigma funcionalista,
critica las posturas del causalismo naturalista, del causalismo valorativo, y parte, sí, de la filosofía de Kant, del nuevo, pues habla del neocantismo, y critica, ¿no? Dice, oye, tú es una expresión de sentido. Tenemos que partir, sí, por supuesto, tenemos que partir de la realidad, de estas estructuras que ya nos vienen dadas, estas estructuras que le vienen dadas al derecho y que el derecho no las puede modificar, ¿no? A lo que se llama esos datos ontológicos, ¿no? Del ser previos al derecho, ¿no? O sea, esas estructuras. Y una de esas estructuras lógico-objetivas, esas estructuras que vienen dadas por el derecho, justamente, ¿qué cosa es? La acción humana. O sea, la acción, por así decirlo, es ese comportamiento que realiza cualquier ser humano, ¿no? En sentido controlable. O sea, en la teoría del delito a veces nos suelen decir, ¿no? El delito es, en primer lugar, la acción voluntaria del sujeto. Pero cuando se utiliza esa expresión voluntaria, no se está diciendo, señalando que es una decisión deseada, sino que cuando se habla ahí, la acción en sentido jurídico penal es la acción voluntaria realizada por un ser humano, sino que es una acción controlable, o sea, que el sujeto pudo evitar, como también dice el funcionario humano, o sea, pudo actuar de otro modo, pero no lo hizo, prefirió. ¿Ya? O sea, es una acción controlable, por ejemplo, inclusive en los delitos culposos, ¿no? Donde el sujeto no tenía la voluntad, entendía como deseo, no deseaba cometer ese hecho delictivo, pero por su falta de previsión o por la inconsciencia con la que actuó, incurrió en ese hecho delictivo. O sea, lesiones, homicidio culposo. O sea, pero si hubieras actuado con la diligencia debida, hubiera podido evitar esa acción y ese desenlace. Miren, ¿eh? O sea, el delito culposo es una acción voluntaria en el sentido de acción controlable. Pudo controlar, estaba sujeto al control del sujeto, al control de la gente, ¿no? Y luego esa acción controlable ya se va a dividir en si es, eh, si se hizo con dolo o se hizo con imprudencia. Y ahí justamente viene el aporte también del sistema finalista, porque lo que en el causalismo era, en el causalismo, el dolo, por ejemplo, y la culpabilidad, o sea, entiéndase la culpabilidad como imprudencia, el dolo y la culpa, para que quede más claro, el dolo y la culpa o el dolo y la imprudencia, recién se analizaban en la categoría de la culpabilidad. El finalismo dice no. Eso pertenece al ámbito de la tipicidad porque ya tenemos la acción, pero como la acción es una acción final de sentido, una acción de cómo el sujeto hizo o no hizo conforme a esos deseos que tenía, vamos a analizar el tipo, porque el tipo consiste precisamente en verificar si el sujeto realizó el hecho que está en el supuesto de hecho de una determinada ley penal, pero si quiso o deseó hacerlo, porque justamente toda acción tiene un sentido final, un querer hacer. Y si pudo dirigirse conforme y no lo hizo, entonces estaremos ante un delito culposo. ¿Bien? Entonces, bajo esa teoría, Belsel dice, no, la acción humana no es un proceso meramente causal, ciego, sino que ve, o sea, cuando yo realizo una acción se debe entender, lo que importa el derecho penal es la acción en sentido jurídico penal. Es la acción en sentido jurídico penal. Es esa acción que nos permite comprender lo que el sujeto quiso hacer o que debió hacer pero no lo hizo por la falta del cuidado debido. Y Belsen, por ejemplo, crea una figura que se coge, por ejemplo, Jacobs coge esta figura para determinar cuándo estamos ante un comportamiento prohibido o no, y que la eleva a categoría de algo prohibido, pero Belsen habla de la categoría de la adecuación social, ¿no? Los comportamientos que son adecuados socialmente, o sea, los que están conforme a los estándares sociales en un determinado periodo histórico, ¿no? No generan o no pueden generar un reproche penal. Son, son comportamientos adecuados socialmente. Miren ustedes, son comportamientos adecuados socialmente. Miren, son comportamientos adecuados socialmente. Y luego ya de eso, Monteriacos habla que esta evolución da lugar, ¿qué cosa? A aquellos comportamientos que son realizados conforme al rol, ¿no? O sea, son comportamientos
que están amparados por lo que hoy se conoce como riesgo permitido. Entonces, el finalismo propone esta teoría de la adecuación social, el funcionalismo la lleva y le nombra riesgo permitido, ¿no? Todo ese acontecer histórico, entre las muchas obras están las mismas obras, por ejemplo, por los que quieren profundizar, las mismas obras de Gunter Jaco, su Derecho Penal Parte General, su libro sobre imputación objetiva, la obra, por ejemplo, de Manuel Cancio Meliá, donde también podemos encontrar sobre sus análisis a las figuras de la imputación objetiva, ¿no? Klaus Roxin también, hay una muy buena traducción, por ejemplo, de su libro de parte general, en donde se condensa las figuras solamente de la imputación objetiva, ¿no? Esta obra de Klaus Roxin traducida al castellano, ¿no? Sobre la imputación objetiva, justamente traducida por el profesor peruano Manuel Abanto Vázquez, ¿no? Entonces, ahí podemos ver en detalle todo este sentido evolutivo, desde las estructuras lógico-objetivas, desde la estructura de la adecuación social, hasta llegar al ámbito el ámbito funcional, ¿no? O el sistema funcionalista del delito, pero que muchas veces siguen ese parámetro. Incluso Gunther Jacobs fue discípulo de Hans Belzel. O sea, Gunther Jacobs fue discípulo y siguió o estudió, en primer lugar, las posturas de su maestro. Y en un momento determinado, cambia de parecer. Mire. Entonces, lo que les decía, en el programa finalista, el paradigma finalista cambia o traslada el dolo y la culpa. Entiéndase por culpa e imprudencia, ¿ya? No confundamos la culpa como elemento subjetivo del delito de la categoría de la culpabilidad, donde actualmente se analiza, pues, la imputabilidad, por ejemplo, no sé, como reprochabilidad del comportamiento, otra cosa. Entonces, saca el dolo y la culpa de la categoría de la culpabilidad y los pasa al ámbito de la tipicidad. Entonces, si la finalidad es parte de la acción, como les decía hace un momento, entonces el dolo debe estar en la acción típica, o sea, parte de un solo hecho. No se trata de acción a secas, sino de acción en sentido jurídico penal, y más en concreto, acción típica. Lo que le interesa al derecho penal es la acción típica, dice Belzel, ¿no? Por lo tanto, el injusto ya no es la mera causación de un resultado. Se integra la acción y por supuesto también le agrega la afectación a bienes jurídicos. Aquí los bienes jurídicos también vienen dados por el ámbito social, que el derecho penal no los crea. Los bienes jurídicos están allí en la sociedad y el derecho simplemente busca resguardarlos. Entonces, miren ahí, y se van gestando esos principios que hoy quizás conocemos y que a veces están venido a menos, ¿no? Como el principio de lesividad, el principio de mínima intervención, el principio de última ratio del derecho penal. Con la gesta del bien jurídico no creado ya décadas atrás, ¿no? Se va generando, gestando ese criterio de racionalidad del ámbito punitivo. Entonces, si el dolo y la culpa pasaron a la tipicidad, ¿qué es lo que se analiza en el juicio de culpabilidad o en la categoría de la culpabilidad? Pues se analiza en primer lugar la imputabilidad, que el sujeto no tenga ninguna alteración de la conciencia, ninguna alteración de la percepción. Por lo tanto, es una categoría en donde ahora se busca hacerle reprochable al sujeto, es decir, si entendía lo que estaba haciendo y podía actuar de una manera distinta. Es más, Belzec empieza ya a hablar de la figura del hombre prudente, ¿no? De aquel hombre medio, ¿no? O sea, un supuesto hipotético en donde para verificar, sobre todo en los delitos culposos, si otro sujeto prudente, o sea, el hombre medio, ¿cómo hubiera actuado cualquier ciudadano prudente en ese contexto? Si el ciudadano prudente hubiera actuado con la previsibilidad de vida, hubiera podido evitar ese resultado, entonces aquel que no hizo eso, al sujeto imputado se le va a reprochar ese delito. Pero si aún poniéndose en el baremo del hombre prudente, del hombre medio, igual ese hombre prudente no se hubiera percatado de los probables resultados o consecuencias lesivas del comportamiento del acto, entonces, por ser imprevisible, no puede ser sancionado penalmente. Miren, ahí más o menos viene este avance o este desarrollo
delito. Y en el ámbito de la imputación subjetiva, bueno, en el ámbito de la tipicidad subjetiva, según Bercel, se va gestando las categorías o clasificaciones del dolo. El dolo directo, el dolo eventual, el dolo, perdón, de segundo grado de consecuencias necesarias y el famoso dolo eventual. Miren, es decir, no siempre existió, yo quiero que quede claro, ¿no? O sea, no siempre existió esas categorías del derecho. Miren cómo ha sido racionalizando el poder punitivo. O sea, el sentido final de la acción venía el dolo directo, ¿no? Aquel donde se decía que es el conocimiento más la voluntad, más el deseo del sujeto de querer cometer ese hecho delictivo. Luego viene el dolo de consecuencias necesarias, ¿no? O de segundo grado. Entonces, miren, en el primer dolo, dolo directo, propio de la teoría finalista es el dolo y la voluntad y cobra mayor relevancia la voluntad, el deseo del sujeto. Realiza el acto queriendo el resultado de ese acto. El dolo de segundo grado, por su parte, dice, a ver, yo quiero eh, matar a Juan, pero él nunca está solo, ¿no? Siempre está rodeado, ¿no? Sube al carro, sube, no sé, a la combi, al colectivo, nunca está solo, siempre está acompañado de alguien, de su persona, no sé, de su mejor amigo, de su enamorada, de su novio, de su esposa. No importa. Si tengo que matarlo, pues voy a poner una bomba en el carro, así mueran los que estén a su costado. No quiero matarlo, o sea, no tengo el deseo de matar al resto, pero lo acepto, ¿no? Por eso se llama todo lo de consecuencias necesarias, o sea, conozco. Y acá se va aligerando la voluntad, miren cómo se va aligerando la voluntad. Y luego viene el dolo eventual, donde cobra mayor relevancia el conocimiento que tenía el sujeto de la probabilidad de que puede ocurrir un hecho delictivo. Es decir, no deseo la comisión de este delito, no deseo que se produzca este resultado, pero tienes el conocimiento de que sí se pueda producir. O sea, si lo previste, se te imputará dolo eventual. O sea, cobra mayor relevancia el conocimiento, ¿no? Figuras del dolo eventual aplicadas, por ejemplo, en el caso de eh, la discoteca Utopía, ¿no? Contra los dueños de esta discoteca en este lamentable suceso donde murieron varios jóvenes. O sea, ¿qué se dijo? Esos sujetos no tienen el deseo, los dueños tenían el deseo de que muriera alguna persona en ese día. ¿Pero qué? Pero pudiste preverlo, o sea, previste y continuaste con tu acción al no tener todas las medidas de seguridad adecuadas. O también se aplicó el doble militar, por ejemplo, también en el caso, ustedes recordarán, en el caso del periodista, ¿no? Ivo Dutra, donde una combi sube a la vereda, ¿no? A la acera para querer eh, avanzar más rápido, para querer ganar pasajeros en estas carreras que solían darse en Lima entre las combis, y termina atropellando, y termina muriendo el periodista. Entonces la pregunta era, ¿quisiste matarlo? Por supuesto, el chofer va a decir, no, no lo quise, no desea matar, yo no deseo matar a nadie. Un momento, pero pudiste preverlo, sabías, conocías que estaba prohibido. Mire, sabías que estaba prohibido. Sabías que no podías ir por ese lado. O sea, consideraste la posibilidad de que se pueda producir un accidente, sí lo consideré. Ah, doble eventual. En cambio, si el sujeto actuaba de manera descuidada, o sea, ni siquiera lo previó ese resultado, o confió en que ese resultado no se vaya a producir, estás ante la culpa consciente. ¿No? O sea, al descuidado más bien se le va a premiar con la culpa consciente y al que lo previó dijo beneficio continuo doble eventual. O sea, y al margen de eso, vemos, primero se gestaba obviamente la teoría del dolo directo nada más, pero ante las inconsistencias que tenía la figura del dolo, como en los casos del dolo eventual, el dolo de consecuencias necesarias, se vio modificada la dogmática a ir creando estas nuevas figuras del dolo directo y dolo eventual, del dolo de segundo grado y del dolo eventual, para darle solución a esos casos que se presentaban en la realidad, casos como los que les acabo de contar. Claro, muchos años atrás, ¿no? Cuando ocurren acá en el Perú y esas doctrinas del dolo de consecuencias necesarias, dolo directo y dolo eventual, culpa inconsciente, ya estaban regulados dogmáticamente y jurisprudencialmente en el ámbito peruano. Porque, repito, son creaciones dogmáticas de teoría del delito. No están desarrollados sus conceptos en la ley penal.
¿no? Entonces ahí viene ese hecho. ¿Cómo? Va evolucionando. Y luego el funcionalismo, ¿no? Ya en su corriente más extrema, dice, oye, no, el dolo no puede ser conocimiento y voluntad. El dolo simplemente es conocimiento. Primero, porque es inaccesible a ingresar a la mente de un sujeto para saber lo que realmente quiso, lo que realmente deseó. El dolo también yo lo debo atribuir, ¿no? De acuerdo al contexto. El dolo también es atribución, dice el funcionalismo, ¿no? De las posturas, ¿no? Desde Ramón Ragués y Valle, ¿no? Con su tesis doctoral, luego convertida en libro, El dolo y su prueba en el proceso penal, que recientemente también ha sido citada por la Corte Suprema, ¿no? Pues miren cómo se van adheriendo y cómo estas tienen bastante incidencia en el campo práctico. Pero obviamente todos estos paradigmas van a chocar y va a ir continuando la evolución. Pero del finalismo hoy todavía nos quedan estas categorías. Tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, el paso de del dolo y de la culpa o imprudencia a la categoría de la tipicidad, figuras como el dolo directo, dolo de segundo grado y dolo eventual. Más. No, claro, a ver, es la propuesta, como decían, a nivel de dolo de tipicidad subjetiva, de que nos dice de que efectivamente el dolo debe ser solamente conocimiento, un dolo normativo o un dolo cognitivo, por llamarlo así. Basta que se pueda atribuir el conocimiento, el saber, para que se atribuya ya la figura del dolo, ¿no? Esto genera inclusive esta normativización ya en el ámbito funcionalista nos lleva inclusive a haber traído el caso, ¿no? La figura de ignorancia deliberada, que lo vamos a ver ya cuando entremos al sistema funcionalista, ¿no? Entonces, por un lado, hablando del sistema finalista, tenemos pues que el finalismo fue el intento más ambicioso de dotar al derecho penal de una base científica y objetiva. O sea, los aportes del finalismo, los aportes de Belset y toda su escuela son muy relevantes. Obviamente, al hablar del dolo como el deseo o voluntad, permite también qué cosa, valorar la tentativa, ¿no? Que la tentativa ya figura que en donde efectivamente pues el sujeto comienza la ejecución de un acto delictivo pero no llega a concretarlo, o no se llega a producir el resultado. Y obviamente se presenta solamente en los delitos dolosos. Entonces, esta regularización tiene sus consecuencias positivas, ¿no? Por eso dice que permite explicar que la tentativa, a pesar de que no hay un resultado concreto, permite sancionar porque se reprocha la acción. Esa acción de sentir, esa acción de vulnerar bienes jurídicos, aun cuando el resultado no se haya producido. Mire. Y cerramos el bloque así de muy someramente, ¿no? Explicado, ¿no? Volando por cuestiones de tiempo, con el sistema funcionalista, partiendo de las décadas, ¿no? Teniendo como base que esa época del siglo 30 décadas del 30 y 40 del siglo XX, y entrando en mayor profundidad ya en la década del 70. Y el funcionalismo justamente conforme a su propio nombre, ¿no? ¿Cuál es la parte de la función social y sistémica? Y viene y se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué función cumplen las categorías del delito para los fines del derecho penal? O sea, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve el tipo penal? ¿Para qué sirve la antijuridicidad? ¿Para qué sirve la culpabilidad? ¿Para qué sirve el dolo? Ojo ahí. ¿Para qué sirve el dolo? ¿No? Entonces, a partir de ese sistema funcional, de ese criterio de averiguar la función que cumple las categorías del delito, se va creando un sistema, se construye un nuevo sistema. Si seguimos la postura roxiniana, se construye el sistema teleológico racional de Klaus Roxin, que sigue una corriente o que se basa también en que el derecho penal debe relacionarse o servir también, ¿no? Relacionarse sobre todo, o sea, con la política criminal. Mire, o sea, es un sistema penal abierto, considerado cuestiones de política criminal. Por el contrario, la postura funcionalista sistémico normativo radical de Gunter Jacobs parte también de un modelo sistémico, pero sí que el sistema penal es autopoyético, es un sistema cerrado, un sistema que no depende de la política criminal,
Por lo tanto, Jacobs crea sus propias categorías, ¿no? Crea sus propias categorías y que incluso ha llegado a generar, incluso surge ese detalle si esas categorías o la forma en que él elabora pueden servir para un estado dictatorial, ¿no? Y dice, no, yo he analizado las categorías del delito para un estado como el alemán, o sea, hablando objetivamente, no una que si alguien las mal utiliza. O sea, y ahí viene justamente ese dato importante porque también por cuestión de tiempo no he podido entrar a ese detalle, pero también este interín de las teorías causalistas, finalistas y funcionalistas, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba todavía el finalismo en boga y recién quería entrar el funcionalismo. Recuerden que surge también la famosa escuela de Kiel, ¿no? Una escuela que trató de cambiar todos los conceptos dogmáticos posibles de teoría del delito para ponerse en orden o al servicio del comunismo nazi, ¿no? Grandes referentes, juristas, que hasta el día de hoy son reconocidos y leídos, ¿no? Como por ejemplo Edmund Meixer, ¿no? Cambiaron todos los conceptos que tenían para dar validez o sustento teórico dogmático. Miren la importancia de las ideas para darle sustento teórico dogmático a la actuación del gobierno nazi, ¿no? Para darle validez teórica, conceptual al proceder del gobierno nazi. O sea, creamos ese sentido de la superioridad de la raza aria como un auténtico bien jurídico, ¿no? La llamada espiritualización del bien jurídico, ¿sí? Generando pues esas consecuencias. Y le dejo el dato por si quieren revisarlo, entre otras obras. Tenemos el libro de Muñoz Conde, Francisco Muñoz Conde, ¿no? Edmundo Messer y el derecho penal de su tiempo. Tenemos también una obra reciente también sobre el derecho penal nacionalismo nazi, ¿no? De Zaffaroni. Y otros autores que se le han dedicado a estudiar cómo a veces las ideas de los grandes juristas, ¿no? De aquellos que en un tiempo eran ultra garantistas, en un determinado contexto histórico, cambiaron sus ideas y se adherieron a este tipo de posturas políticas, ¿no? Que degeneraron obviamente esta labor crítica, esta labor de racionalidad y de legitimidad que brinda la dogmática penal al derecho penal. Entonces, ese criterio, ese peligro también se ha querido trasladar, o sea, ese criterio de peligro se trasladar a la postura de Gunter Jacobs también, ¿no? Porque incluso él ha expuesto sobre el famoso derecho penal del enemigo, un criterio que ha sido muy criticado, pero si yo no le he creado, yo solo estoy constatando la realidad de algunos ordenamientos jurídicos, lo que para mí sería un derecho penal del enemigo, ¿no? Lo que el profesor Jesús María Silva Sánchez lo divide en el derecho penal de velocidades, ¿no? Encontrando una tercera velocidad que también daría lugar a ese derecho penal del enemigo, o sea, ese derecho sin garantías para el enemigo, ¿no? Que lo vamos a ver en un instante. Entonces, centrémonos primero rápidamente en la postura de Roxy. Roxy dice que el derecho penal se basa en cuestiones de política criminal, es decir, en un ordenamiento donde en realidad se hiciera, por ejemplo, no, una labor de criminología, no una labor donde se estudiaran las causas de por qué ocurren determinados comportamientos criminales, eso le va a dar al Estado ideas de política criminal. Este conjunto de herramientas o estrategias para prevenir y para combatir el crimen, porque el conocer el problema real, ¿no? Dado a través de la criminología, y una de esas propuestas de la política criminal va a ser precisamente ¿qué cosa? El derecho penal. Un derecho penal que realmente pueda ser eficaz y funcional a la resolución de esos conflictos o a esa consideración de esos delitos. ¿Por qué? Porque conoce esos problemas. Entonces, Rox dice, no se puede cerrar. El derecho penal tiene una finalidad político-criminal. Está basado en eso, es un sistema abierto. Puede variar. Y es por eso que a veces pueden haber qué cosa. De repente pueden haber ciertas desavenencias o incoherencias intrasistemáticas dentro del sistema
El sistema dogmático no puede ser de todo coherente, pero es válido porque se está alineando a una determinada política criminal. Por el lado de Gunther Jacobs, no, el sistema es cerrado. Y la coherencia intrasistemática es lo más relevante dentro de una teoría. En el ámbito de las ideas principales, justamente esa estructura funcional, en el ámbito de la tipicidad, Gunther Jacobs resalta el papel del principio de legalidad. El tipo penal, ¿qué es lo que nos permite? El tipo penal nos va a permitir verificar qué comportamientos están prohibidos y qué comportamientos no están prohibidos. O sea, verificar si un comportamiento que ha ocurrido en la realidad realmente puede subsumirse, ¿no? Lo que se conoce actualmente como juicio de tipicidad. Ver si el hecho que ocurrió en la realidad puede subsumirse al supuesto de hecho que está en la ley penal, ¿no? El supuesto de hecho que está en la ley penal es lo que nosotros conocemos como tipo penal, ¿verdad? Y el análisis de subsunción típica, el análisis de juicio verificar este hecho realmente puede subsumirse en este supuesto de hecho, lo calza, lo engloba. Si es así, o sea, este hecho va a ser típico. Pero ese análisis se llama juicio de tipicidad. Para eso sirve la tipicidad. Y para determinar si este hecho que ha ocurrido en la realidad puede realmente subsumirse en ese supuesto de hecho de la ley penal, tenemos que basarnos en criterios, ¿qué cosa? Normativos, valorativos, criterios que va a venir a denominar de imputación objetiva. Mire, criterios de imputación objetiva. Entonces, no basta la causalidad, pero tampoco la elimina. Ojo allí, no basta la causalidad, sino que es el requisito mínimo indispensable. Si no hay una relación de causalidad, pues no puede haber un tipo penal, ¿no? Es básico. Después de analizar la causalidad, veremos si esa causación, esa causalidad ha generado un riesgo prohibido o ha generado un riesgo permitido, ¿no? Y ahí encontramos con el riesgo prohibido, en los ámbitos de autopuesta o heteropuesta en peligro de la víctima, ¿no? La autopuesta en peligro consentida, la heteropuesta en peligro consentida, ¿no? La autopuesta en peligro consentida, ejemplo, un sujeto se tira de un puente o se lanza a una pista, ¿no? Donde viene un carro bajo una velocidad permitida, ¿no? De repente en la vía expresa o en la vía de evitamiento, está prohibido el paso de peatones, pero un peatón cruza porque quiere ser atropellado. Viene un vehículo y efectivamente lo atropella. Causalmente el vehículo lo atropelló, causalmente el vehículo le causó la muerte, por supuesto que sí. Pero habrá generado el conductor, el chofer, que se mantuvo manejando a un ritmo normal, permitido. Habrá generado o se para subsumir ese comportamiento, ese resultado de muerte en el supuesto de hecho del tipo penal de homicidio, pues no, porque el sujeto se ha mantenido siempre dentro del riesgo permitido. Y aquí lo que se ha generado es una autopuesta en peligro de la víctima. Mira, mira, ojo ahí, ¿no? Entonces, y luego viene pues la heteropuesta en peligro consentida, ¿no? Esto es cuando el sujeto de repente consciente someterlo a otro, a que otro lo conduzca a un riesgo, ¿no? Una persona sube a un vehículo en el que el conductor está mareado y ella sabe que está mareado, ¿no? Y luego terminan accidentándose y el que estaba de copiloto es el que resulta gravemente lesionado, heteropuesto en peligro. Ahí la discusión gira en saber si también este comportamiento del que manejó en sentido de ebriedad, al haber una heteropuesta en peligro consentida, también genera un supuesto de impunidad, de que no hay relevancia jurídica penal, o si lo genera. Hay posturas bastante divididas, una cosa es lo que sostiene Roxy, otra cosa es lo que sostiene Jim Bernardo Ordeño, otra cosa es lo que sostiene Manuel Cancio Meliá, ¿no? Pues, en el ámbito de la antijuridicidad, la antijuridicidad que busca es determinar si realmente ese hecho o ese acto genera un tipo de, o va realmente en contra del ordenamiento jurídico. Recuerden que Raúl Rossi nos o sea, adhiere al planteamiento, por ejemplo, de los elementos negativos del tipo. Es decir, hay supuestos
que generan que el supuesto de hecho pareciera ser típico, pero también hay supuestos que permitirían negar la subsunción típica, pero que permitirían determinar que ese supuesto de hecho no forma parte del tipo penal. Y es donde se engloba la tipicidad con la antijuridicidad. Entonces, por eso se llama elementos negativos del tipo. Y es lo que en otros o ciertos sectores de la doctrina, por ejemplo, ha tratado de dividir materia del delito ya no en tripartita, sino en bipartita, ¿no? En un tipo global de injusto que abarca la tipicidad y la antijuridicidad, siendo la tipicidad solamente un supuesto indiciario de que realmente el comportamiento realizado está en contra del ordenamiento jurídico y por el contrario, con el análisis de los criterios que hoy conocemos como causas de justificación que se analizan en la antijuridicidad, verificar si realmente ese comportamiento que indiciariamente parecía ir en contra del ordenamiento jurídico, realmente lo es. Porque si no va en contra del ordenamiento jurídico, entonces no se puede considerar que es típico, por ejemplo. En principio podría parecer que todo acto de matar a otra persona está prohibido y que todo acto de matar a otra persona es típico, pero lo cierto es que no. El sujeto que mata a otra persona bajo los criterios de la legítima defensa no ha creado un riesgo prohibido, ha creado un riesgo permitido, tolerado. Incluso la legítima defensa, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico es un derecho fundamental, ¿verdad? Está reconocido en nuestra constitución política. Y en el ámbito de la culpabilidad, tenemos que nos habla de que la culpabilidad es esa capacidad de motivarse según la norma, es decir, conozco lo que dice la norma y tengo la libertad, libre albedrío, de poder actuar conforme a la norma o de no hacerlo. Y como me decidí a actuar en contra de la norma, pudiendo haber actuado conforme a la norma, entonces se me puede reprochar ese comportamiento. Miren ahí. Y finalmente, en el ámbito de la pena, Roxy nos habla de que la pena tiene una finalidad distinta en cada estadio de la pena, ¿no? En cada estadio de aplicación de la pena. Nos habla de la prevención general, de una prevención especial, ¿no? Por eso la teoría de los fines de la pena de Roxy se llama teorías de la unión, porque en un momento tendría una prevención general, después un efecto intimidatorio, luego un efecto especial dedicado únicamente al sujeto a quien se le impone esa pena por el delito en concreto, ¿no? Y luego tener esa finalidad de resocializarlo, ¿no? O sea, en la etapa de ejecución. Y justamente a través de eso también nos habla del criterio de necesidad de pena, que va a permitir pues, sostener lo que conocemos como cosas, exclusión de la punibilidad o cosas absolutorias, ¿no? O sea, un sujeto puede ser culpable, pero no responsable si la pena es innecesaria desde el punto de vista de los fines preventivos. Es decir, si no va a cumplir con una finalidad, no se le puede imponer. No nos alejamos o se aleja de la postura de la retribución absoluta, donde el ideal era que la pena era justa y se tenía que imponer sí o sí, ¿no? Y para ir cerrando, ¿no? Ya me he pasado unos minutitos, solo 3 minutos más. Entonces, tenemos el funcionalismo sistémico normativista de Gunter Jacobs. También parte de un sistema social, en este caso de Niklas Luhmann. Mientras que el otro lado del funcionalismo de Rusin parte de Parson, de Merton, aparte de Luhmann. Y lo que nos dice Jacobs, entre lo más relevante, es que el derecho penal no protege bienes jurídicos o no como nosotros realmente consideramos que lo hace, sino que lo que protege es la vigencia de la norma. Cuando el delito, cuando un sujeto actúa en contra de lo que dice la norma, o sea, cuando alguien mata a otra persona, lo que está haciendo, ¿qué cosa? Es defraudar esa norma que dice prohibido matar. Y cuando se le sanciona penalmente, entonces el Estado está diciendo, mira, esta norma continúa vigente, continúa siendo eficaz y fuerte. ¿Por qué? Porque para Gunther Jacob dice que el derecho penal llega a proteger, por así decirlo, cuando ya es demasiado tarde para a los bienes jurídicos, porque el bien jurídico ya fue afectado, ya fue lesionado, ¿no? Pero igual se podría decir, una crítica válida es que también igual, o sea, si decimos que protege o garantiza la vigencia de la norma, no sería tal, porque también cuando entra a tallar el derecho penal es que ya la norma ya se defraudó, ¿no? Y luego se le trata otra vez de que la sociedad confíe en esa norma al sancionar al individuo, lo cual sucede igual con el bien jurídico, ¿no? Se afectó un bien jurídico, pero también se garantiza de que ese bien jurídico sigue estando protegido, ¿no? En las posturas, por ejemplo, como Roxin señalan, ¿no? Un momento, el derecho penal sí protege la norma, por supuesto, pero esa norma tiene una razón de ser. Esa norma existe porque busca proteger bienes jurídicos, no es que exista porque sí. Entonces, mire, en ese sentido, la obra de Gunther Jacob nos dice que el delito no es una lesión de bienes, sino una comunicación defectuosa
¿no? Que niega la validez justamente de la norma. En los aspectos más relevantes en torno a la imputación objetiva nos dice pues que todo se divide en términos de roles y competencias. Hay un rol general de no lesionar a nadie y hay roles especiales, ¿no? Para determinados sujetos en el que no solamente el sujeto no debe lesionar a nadie, sino que además tiene, por ámbito de incumbencia, la obligación de proteger determinados contextos o situaciones, ¿no? Y ahí surge justamente porque para allá recordemos que todo se trata de delitos de omisión, simplemente que la forma en la que se diferencian los delitos comisivos que también infringen un deber general está en que los delitos de omisión impropia infringen un deber especial. Por lo tanto, la base del sistema, se podría decir, para sancionar o penal penalmente es, ¿qué cosa? La vulneración al principio de confianza. ¿Sí? Mientras cada uno actúe con su rol, entonces todos pueden confiar en que cada uno va a confiar con su rol. Si alguien se sale de ese rol, está vulnerando ese principio de confianza y ahí viene el reproche. Mire. Y Jacobs, como les decía, propone en su momento la figura del derecho penal del enemigo. ¿Qué es el derecho penal del enemigo? Jacobs dice que hay un derecho penal del ciudadano y hay un derecho penal del enemigo. El derecho penal del ciudadano es aquel que nosotros conocemos donde hay garantías tanto sustantivas como procesales, un debido proceso, derecho a la presunción de inocencia, derecho de defensa, verifica si hay delito o no. Y el derecho penal del enemigo, que es donde todas esas garantías no están. Que simplemente existe una regla que es destruir al enemigo, sancionar. Ejemplo, de repente en Estados Unidos, donde está un derecho para delitos comunes básicos, todo el proceso penal, y el derecho penal enemigo, donde si alguien de repente es investigado por terrorismo o actos graves, simplemente es un proceso muy distinto a este de ciudadano, ¿no? Entonces Jacob dice, van a haber situaciones de determinados sistemas, determinadas sociedades, determinados países, van a excluir garantías por un criterio de exterminio de los que ellos consideren como enemigos, donde no va a existir las reglas del debido proceso, donde no va a existir las reglas de los filtros de imputación objetiva, teoría del delito, nada, donde incluso puede parecer la mera sospecha. Entonces, de ahí se habla justamente de que ese es el riesgo que se corre. Pero Jacobs dice, yo no estoy hablando, yo no estoy sosteniendo, dice Jacobs, de que se cree un sistema del derecho penal enemigo. Lo que yo estoy diciendo es que se puede generar ese hecho. Ahora, y para finalizar, este sistema funcionalista con la normativización de las categorías también llevó, por ejemplo, a la normativización del dolo, como le decía. Pero un tema realmente controversial es, ya está bien, con lo que yo también comulgo, por ejemplo, es con la figura del dolo cognitivo. El dolo debe ser conocimiento, es inaccesible a los deseos del sujeto, permanecen en la mente. Todo viene por verificar el contexto, o sea, se atribuye también. Esto de atribución, de imputación del dolo. Pero hoy actualmente, por ejemplo, ya en España se ha traído de la figura de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el ámbito del derecho penal económico, esta cuestión de la ignorancia deliberada. ¿Qué es la ignorancia deliberada? Es cuando el sujeto tenía el deber de conocer algo, pero realmente no conoció, ni siquiera lo presumió. Pero dice, tú tenías el deber de conocer, pero como preferiste mantenerte en la ignorancia, yo te voy a imputar como si hubieras conocido. Es decir, se crea una ficción jurídica. Miren, se crea una ficción jurídica sosteniendo de que el sujeto, o sea, como si el sujeto hubiera conocido. Eso se llama ignorancia deliberada. Tenías el deber de conocer, pero deliberadamente preferiste mantener la ignorancia. O sea, no se le imputa ni dolo eventual, no se le imputa de que pudo presumir, sino se le imputa que debió conocer y no conoció, debió presumir y no presumió. O sea, es una falta de dolo que se imputa como dolo. Eso es lo que se está manejando hoy en día, ¿no? Y ya hay también interesante bibliografía sobre ese aspecto en el caso español, en el ámbito del derecho penal económico, y que seguramente en algún momento también va a irrumpir con mayor fuerza en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, hay una serie de comparativas, ¿no? Entre posturas funcional de Roxin y Jacobs, pero las principales, pues, como les decía, está esta. Mientras que Roxin busca
que el derecho penal tiene como función proteger bienes jurídicos para el libre desarrollo del individuo, que sean bienes jurídicos individuales, ya sean bienes jurídicos colectivos. Jaco sostiene que el fin de protección es la norma en sí. Roxin, en la medida que está aliado, que el derecho penal debe aliarse a la función político-criminal, entonces busca reforzar garantías. Jacobs busca, por el contrario, su sistema de medida que es autopoyético cerrado, permitir la exclusión de individuos del sistema en aras de mantener esa estabilidad normativa, lo que justamente puede generar en el llamado derecho penal del enemigo, ¿no? Entre otras posturas, ¿no? Con estas ideas muy abuelo de pájaro, muy rápidas, ¿no? He terminado mi exposición. Espero que al menos mínimamente les haya dejado alguna idea, al final de que ustedes puedan profundizar en cada uno de estos paradigmas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la teoría del delito, que también es una ciencia joven, ¿no? No más de 150 años en torno a lo que se van gestando estas posturas de la teoría del delito. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por su atención y disculpen si me he pasado de la hora. Nada, si hay alguna interrogante, quedo a disposición de lo que me indique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Díaz, por esta excelente presentación. La verdad que hemos tenido muy buenos comentarios, muy interesante. Creo que no hay duda que van a estar de acuerdo conmigo los participantes que ha valido la pena pasarnos un poquito el tiempo en lo que correspondía a las preguntas. Pero yo rápidamente, doctor, para poder respetar también las mismas y el tiempo suyo y de nuestros importantes participantes, a quienes también agradecemos. Tenemos una sala con poco más de 1.300 personas muy atentas en esta sesión de nuestros martes de justicia. Voy a compartirle rápidamente algunas de las inquietudes, doctor, que nos han hecho saber los participantes. Bueno, a ver, lo felicitan, saludan también su presentación y a ver, acá tenemos una consulta. Doctor, ¿cómo impactan estas teorías en las decisiones judiciales concretamente? ¿Un juez funcionalista resolvería distinto que uno con pensamiento finalista? Correcto, excelente pregunta. Y definitivamente, por supuesto que sí. Lo doy con el ejemplo del dolo. La concepción finalista, como les decía, maneja la teoría volitiva del dolo, conocimiento más voluntad. Entonces, ¿qué se hacía tradicionalmente? Si un sujeto, porque también creo que por ahí está una pregunta, si un sujeto maneja ebrio, pero no quiso causar un accidente y no quiso darle muerte a alguien, el juez finalista va a decir, ah, no quiso, no deseó. Por lo tanto, va a considerar que si se produce la muerte o solo las lesiones, va a considerar que el sujeto, este chofer ebrio, va a causar un accidente que cosa, unas lesiones culposas o un homicidio culposo. En cambio, la corriente funcionalista, o al menos aquella que mínimamente considere las figuras del dolo eventual, dándole mayor preeminencia al conocimiento antes que a la voluntad, va a decir, no, esto es dolo y por lo tanto va a sancionar como lesiones dolosas o como homicidio doloso. Y creo que con esto, pues las consecuencias son, o sea, la pena que se establece para un homicidio doloso, pues es muy distinta a la que se ofrece para un delito de lesiones o un homicidio culposo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las posturas influyen en la toma de decisiones y las consecuencias son bastante relevantes, ¿no? Espero que con este ejemplo haya quedado de manifiesto, ¿no? Gracias, muchas gracias, doctor. Nos preguntan también lo siguiente, doctor, ¿podría decirse que el funcionalismo se acerca a una visión preventiva y utilitarista, mientras que el finalismo se mantiene más en una perspectiva humanista y garantista? ¿Es así? Yo creo que no. Es decir, el finalismo, ambas corrientes, al menos la corriente finalista de Hans Belsen y la corriente funcionalista de Gunther Jacobs, perdón, de Klaus Rosin, mantienen un criterio de garantías. Incluso el profesor Klaus Rosin, como lo decía, en la medida que se adhieren las garantías político-criminales, acepta o reforzar estas garantías, como por ejemplo el principio de lesividad, el principio de de mínima lesividad para excluir comportamientos que no hayan generado comportamientos o una gran reproche, ¿no? Una gran lesividad a bienes jurídicos. Lo que sucede es que el ámbito normativista o funcionalista lo que busca es delimitar nada más lo que se le puede atribuir o no. El sistema finalista quizás podía ser un poquito más amplio en sus consecuencias debido a que era una corriente, por así decirlo, un poquito más psicologista, ¿no? O sea, al depender mucho del sentido volitivo del sujeto. Ahora,
En la postura jacobsiana, si nos adherimos a ese radicalismo, ¿no? En el sentido de que es un sistema totalmente cerrado y que por el contrario, no importa, o sea, mientras se mantenga la vigencia de las normas, se pueden incluir diversas velocidades, parafraseando a Silva Sánchez, del derecho penal, entonces sí, se puede decir que en un momento puede degenerar en un declive de las garantías y llegar a esto que lo he mencionado, ¿no? Hasta un derecho penal enemigo. Por eso es que decía, ¿no? Siempre hay que mantener los matices, incluso dentro de los expositores de cada corriente. O sea, Roxy maneja a pesar de ser funcionalista, tiene una postura en ciertos puntos bastante distante de la postura de Contreras, que también es funcionalista, ¿no? Por eso se hace esa separación, ¿no? Pero, o sea, a rajatabla no se puede decir que uno era más garantista y el otro no, pero en concreto, verificando algunos supuestos, sí se puede llegar a esa postura o a esa opinión, ¿no? Muchas gracias, doctor, por absolver también esa consulta. Nos preguntan a continuación lo siguiente. El paradigma funcionalista, ¿cómo abordaría la codelincuencia o los delitos colectivos como los que se materializan mediante organizaciones criminales, doctor? Muy bien, excelente pregunta. El criterio funcionalista, por ejemplo, ha permitido precisamente solucionar estos criterios de crimen organizado o hasta incluso yendo más allá a las figuras de los aparatos organizados de poder. Si ustedes recuerdan, o lo menciona acá, Klaus Roxin fue, por ejemplo, el creador de esta teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, mientras que antes se conocía solamente a la autoría mediata por instrumentalización, ¿verdad? Donde el sujeto, el hombre de atrás, instrumentaliza de repente a un inimputable, a un sujeto mediante engaños o coacción para que cometa un hecho delictivo y solamente era penalmente el hombre de atrás, ¿no? O sea, yo de repente, como decía en el desarrollo de la sesión, coloco veneno en un refresco y le digo a un niño, oye, llévale a fulano de tal y él no sabe que está con el veneno. O de repente si es niño, sí, pero es una broma. Entonces, finalmente el sujeto se bebe el veneno, entonces será una autoría inmediata por instrumentalización. Pero la autoría inmediata por aparatos organizados de poder o en estructuras jerárquicas de poder permite, es una creación del funcionalismo para decir que el sujeto, el que está arriba de la organización, puede responder como autor de los crímenes que se cometen bajo las órdenes que él dio en su decisión, aún y a pesar de que él no haya ejecutado directamente ese crimen. Justamente este criterio, Claude Rosin, se fue creado, ¿no? Este, eh, para procesar a los generales nazis, ¿no? Y luego ha sido atraído a diversos países, incluso en el caso de Perú, en el caso de Abimael Guzmán, fue también utilizado para condenarlo bajo la figura de la autoridad inmediata. Entonces, el funcionalismo, como es un sentido de atribución, un criterio valorativo, permite esta atribución y un mejor desarrollo o imputación de las estructuras organizadas de poder, hasta incluso de organizaciones criminales, ¿no? O sea, en ese sentido es muy positiva la evolución del sistema funcionalista. Muchas gracias, doctor. Yo le agradezco también a las personas que nos han hecho las consultas y les pedimos disculpas tal vez a la vez también por no absolver la mayoría de ellas, pero he tratado de absolver algunas o simplificar, mejor dicho, algunas de ellas han sido preguntas muy, muy interesantes que el doctor ha sabido responder. Doctor, yo quiero despedirme con esta última consulta. En su opinión, doctor, ¿hacia dónde cree usted que se dirige la teoría del delito en las próximas décadas? Yo creo que a una extrematización o a un extremo de las teorías funcionalistas, como dije, el caso, por ejemplo, de la ignorancia deliberada es pura atribución, no de sentido, o sea, el sujeto no conoce, realmente no conoció, pero le están atribuyendo como si hubiera conocido. Entonces yo creo que estas posturas se van a ir radicalizando con el paso de los años en este sentido normativista, que en algunos casos van a ser muy positivos, pero que en otros casos también creo yo que en este último extremo se están alejando del principio básico que sí mantenía este primer funcionalismo, ¿no? O sea, de mantener como idea base la causalidad. No suficiente, pero sí idea base. En cambio, estas otras posturas creo que finalmente en un momento pueden llegar inclusive a desterrar este criterio de la causalidad y eso sería así también un tanto peligroso, ¿no? Pero veamos sus aportes porque recordemos también que la criminalidad avanza, ¿no? O sea, y hay que ir acompañado. O sea, estamos hablando hoy de delitos informáticos, ciberdelincuencia, el uso de inteligencia artificial, y creo que la teoría del delito también tiene que ir acompañada de nuevas ideas para justamente tratar de combatir a estos crímenes, ¿no? O sea, tampoco puede quedarse estanque en el tiempo, sino se volvería inútil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también tenemos que tener ese margen de comprensión. Muchísimas gracias, doctor. De esta manera, pues hemos llegado a la parte final. Le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias también con las más de 1.300 personas que nos han acompañado en esta sesión.
Quédense tranquilos que el doctor Villegas nos ha autorizado a poder compartir el importante material que he utilizado el día de hoy, así que lo estaremos replicando a través de nuestros grupos de WhatsApp y también a través de los correos electrónicos. Doctor, esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Yo le cedo estos últimos segundos para que pueda despedirse del público que lo ha escuchado atentamente hoy. Nada, todo, muchísimas gracias, de verdad, gracias por su atención, gracias por las preguntas, gracias por la invitación y siempre a su disposición y tratemos siempre de una aplicación racional y eficaz del derecho penal. Gracias a todos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Hemos llegado entonces a la parte final. Que continúen teniendo una muy buena tarde. Muy buenas tardes, doctor Villegas. Hasta el próximo martes.